Un saludo cordial. Les saluda Daniel Son. En esta oportunidad vamos a ver el tema interacción suelo-estructura, utilizando métodos estáticos aplicados a losas de cimentación. El presente video forma parte del segundo proyecto del curso de dinámica de suelos y cimentaciones que nos ha impartido el profesor, el doctor Jenner Villarreal Castro, como parte de la maestría en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del CUNOC. Vamos a tener en este video como objetivo analizar un edificio de marcos de 4 plantas apoyado en el terreno por medio de una losa de cimentación. Y vamos a hacer el análisis por medio de métodos estáticos de interacción suelo-estructura. El edificio que vamos a analizar tiene 4 ejes principales en la dirección X y 4 ejes principales en la dirección Y, espaciados a 6 metros y 3 metros respectivamente. Es un edificio de 4 pisos, cuya altura típica de piso es de 3 metros 30. Los métodos estáticos que vamos a utilizar para hacer el análisis son el modelo de Winkler y el modelo de Pasternak. El modelo de Winkler toma en cuenta únicamente en el análisis el coeficiente vertical de balasto, mientras que el modelo de Pasternak toma en cuenta el balasto vertical y también un coeficiente de balasto lateral. El proceso que vamos a seguir para realizar el análisis va a ser, en primer lugar, realizar un predimensionamiento y generalidades del edificio. Vamos a realizar una integración de cargas. Luego vamos a ver las consideraciones sísmicas, tomando en cuenta de que este edificio se va a diseñar por medio del método de la fuerza lateral equivalente, porque es un método de diseño sísmico estático y los métodos de interacción suelo-estructura también van a ser estáticos. Posteriormente vamos a hacer el cálculo de los coeficientes de balasto, tanto horizontal como vertical, para posteriormente realizar el modelado en SAP y ver el análisis por el método de Winkler, por el método de Pasternak y hacer un análisis sin interacción suelo-estructura para terminar con una comparación de resultados. Iniciando por el predimensionamiento tenemos la planta típica, que se repite en los pisos desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Lo primero que vamos a hacer es predimensionar el espesor que van a tener nuestras losas. Se ha escogido la losa de mayor tamaño. Bueno, en este caso, todas las losas, todos los tableros de losas son del mismo tamaño. Tenemos tableros de 3 metros por 6. Lo primero que hacemos es determinar en qué sentido trabaja la losa. Esta losa tiene una relación del lado A sobre B mayor o igual que 0.50, por lo tanto es una losa que trabaja en dos direcciones. Dado que 3 sobre 6 es igual a 0.50, es una losa en dos direcciones. El peralte lo vamos a calcular de la siguiente manera. El peralte mínimo que puede tener nuestra losa es la longitud mayor sobre 40, mientras que el peralte máximo es esa misma longitud sobre 25 menos 5 centímetros. Entonces, tenemos un rango de espesor de losa a usar de 15 a 19 centímetros. Preferimos usar un peralte de losa de 15 centímetros. Ahora vamos a hacer el predimensionamiento de vigas. Tenemos como consideraciones de que las vigas se van a predimensionar de acuerdo a la tabla 931 de ACI 318. Pero también, dado que lo que vamos a diseñar son marcos especiales de concreto, tenemos que tomar en cuenta que existen en el capítulo 18 de ACI 318-14 ciertas limitaciones en cuanto a dimensiones mínimas que debe cumplir una viga. Por tal razón, hemos tomado en cuenta ambas consideraciones. Hemos tomado en cuenta la consideración de las vigas, el apoyo crítico, que es las vigas que están en el borde, cercanas a una esquina, que son vigas con un extremo continuo, en el cual el peralte inicial a considerar es L sobre 21. Tenemos dos tramos en los cuales podemos tener dos vigas de distintas dimensiones.
El primero mide 300 centímetros, 3 metros, y el segundo 6 metros. Tomando en cuenta esta consideración de L sobre 18.5, pues la primera viga nos pide una dimensión mínima de 15 por 20 y la segunda de 25 por 40. Sin embargo, también tenemos estos requisitos sísmicos que deben cumplir las vigas de pórticos especiales a momento. Por lo cual, decidimos de que nuestra viga 1 va a ser de 25 por 40 por ser la dimensión mínima que permite este sistema estructural, mientras que la viga 2 va a ser de una dimensión de 25 por 45. Nos pedía la viga 2 una dimensión mínima de 25 por 40, pero se propone una de 25 por 45. Para el predimensionamiento de las columnas se ha utilizado esta fórmula proveniente del libro de diseño de edificaciones de concreto armado del doctor Ricardo Oviedo. En esta ecuación, para predimensionar la columna, se toma en cuenta el área tributaria a la columna, se toma en cuenta la carga axial, se toma en cuenta un coeficiente de acuerdo a su ubicación y también tomamos en cuenta la resistencia del concreto que vamos a usar para la columna. Por lo cual, esta columna tiene una carga axial que debe soportar de 65 toneladas más o menos. El área requerida es 1148 centímetros cuadrados, lo cual si proponemos una columna cuadrada nos pide aproximadamente 34 centímetros. Hemos propuesto una columna de 35 centímetros. Finalmente, vamos a proponer un espesor de la losa de cimentación. Y esto se va a hacer por medio de la verificación del corte simple y del corte punzonante. Tenemos en cuenta de que ya calculamos la carga axial que va a estar actuando sobre un punto particular de la losa. Con esa carga podemos realizar las verificaciones de la resistencia de la losa por corte simple, de acuerdo a las ecuaciones que nos da ACI, y por corte punzonante. Vemos de que con un peralte de 50 centímetros, la losa chequea por corte simple y chequea por corte punzonante, por lo cual se va a utilizar una losa de cimentación de 50 centímetros. Posteriormente, procedemos a la integración de cargas, ya que habíamos definido todas las dimensiones de nuestros elementos. Previo al modelado del edificio, se deben de calcular las cargas totales por nivel. Dependiendo que la forma de modelar, podemos también calcular las cargas lineales que van a tributar a cada viga. Esto como una forma también de tener un dato para poder verificar los resultados después de realizar el modelado. Habiendo integrado los pesos por nivel del piso 1, 2, 3 y 4, se procede a calcular el peso sísmico efectivo de la estructura. Las normas de Guatemala, de AGIES, las normas de seguridad estructural 318 en la sección 1.11.3, nos indica de que debemos de tomar para el cálculo del peso sísmico efectivo el 100% del peso propio, el 100% de la sobrecarga muerta, es decir, el peso de la losa, el peso del relleno, pisos e instalaciones, y el 25% de las cargas vivas no reducibles. En base a eso, calculamos el peso sísmico de cada nivel y el peso sísmico efectivo total de la estructura, que para este caso va a ser 520 toneladas. Posteriormente calculamos también para la estructura el centro de masas y el centro de rigideces. Al final nos damos cuenta de que es una estructura totalmente concéntrica por la simetría que existe. La excentricidad es del 0%, pero la norma nos pide diseñar con una excentricidad mínima del 5%. Así que, teniendo nuestro centro de masa, que está ubicado en una coordenada X de 9 metros y en Y a 5 metros del origen, tomando en cuenta la excentricidad accidental mínima del 5%, obtenemos las nuevas coordenadas
del centro de masa de diseño. Ahora bien, los datos previos nos van a servir para cuando nosotros realizamos el modelado de la estructura. Viendo las consideraciones sísmicas que aplican para esta estructura, tenemos de que este edificio va a estar ubicado en el municipio de Quetzaltenango. En la norma guatemalteca existe el mapa de la zonificación sísmica de Guatemala, en el cual se indican las regiones sísmicas y se nos dan los parámetros para poder calcular la carga sísmica en función de la ubicación de la estructura. Entonces, para el municipio de Quetzaltenango, el mapa nos indica de que existe un índice de sismicidad de 4.2, es la zona asignada a la franja en donde se ubica la estructura. Nos indica que el valor de SCR y S1R son de 1.50 y 0.55 G, es decir que estas son las ordenadas espectrales de la región en la que está ubicada la estructura. Posteriormente tenemos que también ver las condiciones de sitio, tenemos que irnos a la zonificación sísmica de la ciudad, si es que existe, y ver qué tipo de suelo, qué clasificación tiene de acuerdo a su comportamiento sísmico. En este caso vamos a asumir que estamos en presencia de un suelo clase D, y la norma nos indica de que para un suelo clase D tenemos que tomar en cuenta estos factores FA y FB, que nos van a permitir ajustar las ordenadas espectrales de la región de acuerdo a nuestro tipo de suelo. Siguiendo con las consideraciones generales, tenemos que verificar cuál es la categoría de obra de nuestra estructura. La clasificación de obra se basa de acuerdo a está en función de la carga y ocupación que va a tener. En este caso tenemos una estructura destinada a oficinas. Por lo tanto, su clasificación mínima es una obra ordinaria. Pero también se tiene que ver si en la estructura no van a haber más de 300 personas. Si es así, su clasificación sube de ordinaria a importante. En este caso, la estructura no va a albergar a más de 300 personas porque su factor de ocupación es de 11 personas por metro cuadrado, lo que nos da aproximadamente un total de consideración de personas para esta estructura de aproximadamente 70. La categoría de diseño sísmico también tenemos que definirla, y eso lo hacemos en base a la tabla que se presenta acá, que está en la norma número 2 de AGIES, lo que nos indica de que para el índice de sismicidad, las estructuras ubicadas en un índice de sismicidad de 4, 4.1 o 4.2, y para obras ordinarias en este caso, tenemos que la clase de obra, la categoría de diseño sísmico, perdón, es D, en una clasificación en la que A es la menor protección sísmica y E es la mayor. También acá se nos indica que el sismo de diseño debe ser un sismo que toma en cuenta una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, es decir, un sismo de diseño básico, y un factor KD de 0.66. Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones previas, se calcula el corte basal por medio de la fuerza lateral equivalente. Únicamente seguimos todo el proceso descrito en la norma para encontrar las ordenadas espectrales de diseño. El método de la fuerza lateral equivalente nos permite utilizar un periodo aproximado de vibración de la estructura, que en este caso vamos a tomar lo que la norma nos recomienda, esta ecuación, que está diseñada tomando en cuenta de que es una estructura de concreto con fachadas livianas y pocas particiones o sin particiones rígidas. Tomando en cuenta la altura de la estructura y su configuración, nos dice que tenemos un periodo aproximado de 0.486 segundos.
pero nosotros también podemos obtener del modelado inicial en el programa SAP 2000 cuál es el comportamiento modal de la estructura y obtener el periodo en el cual tiene mayor participación la masa en la dirección X y el periodo en el cual tiene mayor participación la masa en la dirección Y. Haciendo esto obtuvimos periodos de 0.91 segundos y 0.84. Pero la norma también nos limita el máximo periodo a usar de la estructura, que debe ser 1.4 veces el periodo aproximado. Este periodo es el que nosotros utilizamos para hacer el cálculo del coeficiente sísmico al límite de excedencia. Teniendo en cuenta que el coeficiente sísmico es el valor de SADT, que es la pseudoaceleración espectral para el periodo que nosotros estamos considerando de análisis de la estructura, sobre el factor R, que para marcos especiales de momento es 8. Entonces, nos queda que el cálculo del coeficiente sísmico es 0.113. Por lo cual, tomando en cuenta el peso total del peso sísmico efectivo de la estructura, obtenemos un corte basal de 58 toneladas. Dividiendo este corte a lo alto de la estructura, obtenemos las fuerzas de diseño sísmico que van a ser aplicadas en el centro de masa de cada piso. Todos estos valores los estamos obteniendo antes de realizar el modelado. Finalmente tenemos que obtener también los coeficientes de balasto. Acá tenemos las ecuaciones para el cálculo del coeficiente 1 y el coeficiente 2 en función de las características del suelo. En este caso tenemos del estudio de suelos la información de que a una profundidad de 1,50 y 2,50, entre ese rango existe un estrato de suelo y en el rango de 3,50 a 5,50 otro estrato con características parecidas. En base a esto, en base a los coeficientes de Poisson de cada estrato y su módulo de elasticidad, calculamos el coeficiente de balasto 1, que es el coeficiente vertical, y el coeficiente de balasto 2, que es el coeficiente lateral. Ahora bien, vamos a ver que estos coeficientes se deben de utilizar cuando ya se realiza el modelado propiamente del balasto vertical, de acuerdo al modelo de Winkler y de acuerdo al modelo de Pasternak. Para poder hacer el análisis utilizando el modelo de Winkler, tenemos que tener primero nuestra estructura de marcos ya modelada en SAP 2000. Posteriormente vamos a introducir la losa de cimentación y la losa de cimentación va a ser discretizada de tal forma que los nodos de la discretización coincidan con los puntos en donde se intersectan las columnas con la losa. El coeficiente de balasto 1 va a ser aplicado por debajo de la losa de cimentación como un resorte de área. Y para el caso del modelo de Winkler, no vamos a tomar en cuenta ningún desplazamiento lateral, por lo cual tiene que haber una restricción de desplazamientos en los nodos laterales en X y una restricción de desplazamientos en estos nodos laterales en el sentido Y. Mientras que para el modelo de Pasternak, que considera el balasto vertical y el balasto horizontal, se considera el balasto vertical por debajo de la losa de cimentación como un resorte de área y se consideran el balasto lateral por medio de resortes aplicados en los nodos de la losa discretizada y el valor del resorte de cada nodo es proporcional al ancho de la franja de cada nodo. Vamos a ver
de una forma muy general cómo se realizó el modelado. Lo primero que se hizo fue que definimos el material con el cual se iba a trabajar, que es concreto 210. Este concreto tiene un peso unitario de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. El módulo de elasticidad lo calculamos como 15.100 por la raíz del F' de C. El módulo de Poisson es 0.2 y su resistencia a compresión es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Habiendo definido el material, definimos también las propiedades de las secciones, que como nos mostró el predimensionamiento, utilizamos columnas de 35 centímetros cuadradas, las vigas 1 con una dimensión de 25 por 40, las vigas 2 con dimensiones de 25 por 45, y aquí vemos las vigas 1 aplicadas en el sentido más corto y las vigas 2 aplicadas en la dirección más larga de los marcos. Y tenemos columnas de 35 centímetros. También, posteriormente de modelar las secciones, lo que se hizo fue asignar los brazos rígidos por medio de la opción asignar. Y se asignaron en cada extremo con un valor de 1/2 del ancho de la columna. Aquí podemos ver todos los brazos rígidos, tanto en la base como en cada unión de las vigas con las columnas. Asimismo, se ubicaron nodos especiales sobre los cuales se colocaron las fuerzas sísmicas, como se observa acá, tanto para X como para Y. Estos nodos están ubicados en el centro de masa de diseño, que ya toma en cuenta el 5% de excentricidad accidental. Estos nodos tienen las siguientes restricciones. Tienen restricción en el desplazamiento en el sentido vertical y en la rotación alrededor del eje X y rotación alrededor del eje Y. Asimismo, se definieron los diafragmas rígidos de la estructura y fueron aplicados a cada nivel de la siguiente manera. Se creó un diafragma por cada piso para asegurarse que las fuerzas son transmitidas de tal forma de que todo el piso se mueve en su conjunto. Para el modelado de la losa de cimentación,
Se utilizó el mismo material, que es concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y la losa se definió como una sección de área con 50 centímetros de espesor, concreto 210 y como un elemento shell thick. Este primer modelo nos va a servir para ver el procedimiento que se realizó para tomar en cuenta el análisis por medio del método de Winkler. Nos vamos a ubicar a la altura de la losa de cimentación y acá se asignó el valor del balasto vertical por medio de un resorte de área. Trabajando a compresión y con el valor C1, que es 1079.95 toneladas fuerzas sobre metro cúbico. 1079.95. En la parte inferior de la losa y los nodos se restringieron tal y como se muestra en este diagrama. Se restringieron en el desplazamiento en X estos del lado izquierdo y los del lado superior también se restringieron en Y. Si tomamos uno, este de la esquina, podemos ver que tiene una restricción en la dirección 2 y acá están restringidos en la dirección 1 y el de la esquina está restringido tanto en 1 como en 2. Para el modelo con el método de Pasternak se utilizaron resortes en los nodos que fueron asignados en la dirección X y en el borde de Y fueron asignados en la dirección Y. Cuando nosotros realizamos el análisis de la estructura para el modelo de Winkler, nos damos cuenta que podemos obtener los desplazamientos de la estructura mientras nosotros ya estamos tomando en cuenta la deformación que existe en la losa de cimentación y cómo esa deformación afecta el comportamiento de la estructura en general. Y vamos a ver cómo en algunos nodos sí está existiendo cierta deformación y esa deformación de la losa afecta el comportamiento de la estructura. El modelo de Pasternak funcionó de la misma forma. Con la diferencia de que al tomar en cuenta la rigidez lateral del suelo,
la estructura también sufre cierto desplazamiento horizontal en la dirección X como en la dirección Y. Mientras que, sin tomar en cuenta el coeficiente de balasto lateral, se observa únicamente la deformación vertical que tiene el suelo, pero no estamos considerando la oposición del suelo al desplazamiento de la estructura. Los resultados que fueron obtenidos han sido los siguientes. Resultados del modelo de Winkler. El desplazamiento por sismo en la base es de 0 milímetros, mientras que a partir de la base hacia arriba ya podemos observar que existe cierto desplazamiento. El desplazamiento lateral por sismo en X y por sismo en Y no rebasa los 200 milímetros, ya amplificado. Y viendo las derivas de piso, teniendo en el eje X el número de piso y en el eje Y la deriva, el máximo permitido por la norma, la máxima deriva permitida por la norma es de 0.02. Y vemos de que esta estructura para el sismo en X analizada por medio del modelo de Winkler nos da una deriva máxima de 0.18, tanto para la dirección X como para la dirección Y. Ahora bien, los resultados del modelo de Pasternak nos indican de que a una altura de 0 metros, es decir, al nivel de la cimentación, existe un desplazamiento de 212 milímetros, tanto para la dirección X como para la dirección Y. El desplazamiento lateral nos indica que la estructura en su base se está moviendo debido al sismo, y la deriva de piso, si nos damos cuenta, tampoco excede el límite permitido por la norma y es casi también de 0.018. Ahora bien, se han comparado estos resultados con los resultados del modelo empotrado, que es con las mismas características que los otros dos modelos, solo que sin tomar en cuenta la losa de cimentación. Los resultados del modelo empotrado han sido no tener desplazamiento en la base, y los desplazamientos totales han sido mucho menores que los desplazamientos totales obtenidos, por ejemplo, por el método de Winkler. El método de Winkler nos da un desplazamiento máximo de 191 milímetros, mientras que si hacemos un análisis empotrado, ese desplazamiento se reduce. El desplazamiento lateral por sismo en X y en Y no excede aproximadamente los 160, 170 milímetros, 170. Y la deriva de piso está por debajo de 0.016. Cuando comparamos los desplazamientos, tanto del modelo empotrado como el de Winkler con Pasternak, nos damos cuenta de que el tomar en consideración la resistencia lateral del suelo nos arroja como resultado que se debe considerar que los desplazamientos ocurren también al nivel de la cimentación. Las derivas de piso son exactamente iguales tanto para el modelo Winkler como para el modelo de Pasternak, pero se reducen en un modelo empotrado. Comparando los resultados del esfuerzo cortante por sismo de un modelo empotrado con los resultantes del modelo de Winkler y Pasternak, nos damos cuenta de que en Winkler y Pasternak no existe ninguna diferencia sustancial en la distribución de esfuerzos cortantes, mientras que entre estos modelos de interacción suelo-estructura con respecto al esfuerzo obtenido en un modelo empotrado, nos muestra que existen variaciones en la distribución de los esfuerzos cortantes.
variaciones que no son tan grandes. En este caso, en la columna central tenemos un cortante de 4.09 toneladas y acá tenemos 4.42, es decir, en el modelo con interacción aumenta el cortante. Pero en la columna que se encuentra en la orilla tenemos un cortante para el modelo empotrado de 3.36, mientras que en la columna de borde para el modelo con interacción sobre estructura nos da un cortante de 3.1, lo cual nos indica de que se están distribuyendo de otra forma los esfuerzos. En los momentos, también para una carga sísmica tenemos de que existe cierta distribución diferente también de los esfuerzos. En el modelo Winkler y Pasternak, los esfuerzos son iguales, mientras que entre estos y el modelo empotrado, nos damos cuenta de que para una columna de borde tenemos un momento de 8.456 y en los modelos de interacción sobre estructura tenemos 7.645. Es decir, que este momento se está reduciendo en el modelo con interacción. Sin embargo, el momento está aumentando en las columnas centrales en relación al análisis con empotramiento. Esto puede deberse a que, ya que se están tomando en cuenta los asentamientos diferenciales que van a ocurrir, estos están influyendo en la distribución de los esfuerzos a lo interno de la estructura. Muchas gracias.